cerco a la muerte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¡Esa! Venceremos. Tienes quemando ladrillos, controles de primavera. Το νέο διεθνές σενάριο επιτρέπει την αναζήτηση της ορού του σχεδόν 30 χρόνια από το θάνατό του. La búsqueda comienza porque se publica en New York Times en el mes de noviembre de 1995. Declaraciones de Mario Vargas Salinas. Se publica la información de que los restos del Che estarían sepultados en lo que fue la pista de aterrizaje del pueblo de Valle Grande, en Bolivia. In Bolivia, soldiers are searching for the remains of legendary leftist fighter Che Guevara, more than a quarter of a century after his death. On Friday, they began digging near a remote airstrip southeast of La Paz, where two retired army generals say he's buried. It's believed that Guevara was buried in a mass grave with 4 of his followers. Η βολιβιανή κυβέρνηση επιτρέπει τις έρευνες σε μια ομάδα δικανικών Αργεντινών ανθρωπολόγων. Η Κούβα στέλνει δική της ομάδα για να αναζητήσει τις ορούς των εξαφανισμένων κουβανών ανταρτών και κυρίως να φέρει στην πατρίδα τη σωρό του κομμαντάντε Che Guevara. Se ha interesado en este tema por las características de que es una cuestión humanitaria. Y fundamentalmente porque ya han pasado 30 años de estos hechos y las causales de la confrontación, es decir, la Guerra Fría, ya no existe la Unión Soviética, ya cayó el muro de Berlín. Además era increíble, estaban en todos los diarios. Compañeros míos que venían del Congo veían los diarios de Francia y estaban la misma noticia. Creen estar más cerca de hallar la tumba del Che. Estábamos totalmente desorientados, era en el 95. Al metro 20 llegábamos a la tierra virgen, a la tierra que nunca había sido tocada ni por vegetación ni por nada. Entonces decíamos, no, acá no es, y así seguíamos. Y era continuo, pero el ánimo se iba realmente ya perdiendo, dudando de realmente si estaba ahí o estaba en otro. Αφού έσκαψαν μια περιοχή 5.000 τετραγωνικών μέτρων χωρίς αποτέλεσμα, οι Αργεντινοί ανθρωπολόγοι δύσπιστοι αναχωρούν το Μάρτιο του 1996 από το διάδρομο του αεροδρομίου του Valle Grande. Στην περιοχή παραμένουν οι Κουβανοί ειδικοί που έχουν να αντιμετωπίσουν τη σιωπή των κατοίκων, οι οποίοι φοβούνται μήπως γίνει και πάλι το Valle Grande το απομονωμένο χωριό που ήταν πριν από την άφιξη και το θάνατο του Τσε. A través de una investigación histórica muy compleja, hemos tratado de llegar al punto de saber hasta dónde puede ser cierta una información o no. Hay informaciones que son contradictorias. O sea, hay una persona que te dice para el norte y la otra que te dice para el sur. Uno que te dice que es en la pista vieja y otro que te dice en la pista nueva. Uno que te dice que es al fondo del cementerio y el otro que te dice que es dentro del cementerio. Ύστερα από 1,5 χρόνο, οι έρευνες σταματούν με απόφαση του δημάρχου του Valle Grande που δεν θέλει να λυθεί το μυστήριο του ενταφιασμού του Τσε, του βασικού τουριστικού πόλου έλξης της περιοχής. Για διαφορετικούς λόγους, οι στρατιωτικοί τον υποστηρίζουν. Los soldados que empezaron a trabajar con mucha voluntad y después ya se marchaban para atrás porque se supone que el gobierno boliviano estaba de satisfacción de haber derrotado a la guerrilla del Che, y ahora estaban ellos trabajando para encontrar los restos del Che. Había como una contradicción.
Los excombatientes eran reivindicados internamente, eran condecorados, pero eso era algo que no se podía decir muy públicamente porque después del 9 de octubre de 1967 la imagen del Che comenzó a crecer y la de los ejecutores comenzó a empalidecer, ¿no? El ejército boliviano, de ser un combatiente en el terreno de la guerrilla en Yacuabozú, pasó a ser observado, digamos, como los asesinos del Che. There could be a breakthrough in the search for the remains of revolutionary Che Guevara in Bolivia. Brave, the search was moved to another spot this week. Creo que tuve dos momentos en que un poco advertí la situación, ¿no? Uno cuando llegó un telegrama de apoyo que decía que el mundo aguardaba el gran acontecimiento. Y el otro llamado telefónico un amigo de Europa que había sido víctima de torturas y de secuestro por parte de los militares argentinos. Que él me dijo, ¿te das cuenta que vas a tener en tus manos los restos del Che? Me decía. En una historia se estaban recuperando miles de historias. Y la potencia estaba ahí, digamos, ¿no? Más un contexto casi religioso, porque era San Ernesto de la Higuera. Era a quien los campesinos de Valle Grande le pedían para que hubiera lluvias, para que la cosecha fuera buena, para que el familiar enfermo se sane. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ernesto Che Guevara y compañeros, Ider González Loaiza, Luis Coronado Sandoval, Rosario Aguilar de Montaño, Líder Vanegas Lujano. La intención de la gente es mantener viva esta memoria de nuestro Che Guevara por medio de la misa también, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta algo muy importante, ¿no? Que las Eucaristías, las misas que se piden para nuestro Che Guevara no son de más de 5 años, o máximo serán 9 años, porque antes era prohibido hablar de nuestro Che Guevara, ¿no? Porque los gobiernos eran militares. Entonces hablar de nuestro Che Guevara era condenarse personalmente. El interior dijo, bueno, entonces tiene hasta el 30 de junio para encontrar los restos. Si no encuentran los restos el 30 de junio, se van. El 27 de junio, 3 días antes, se encontraron los restos. Científicos cubanos y argentinos confirman la existencia de 7 cadáveres en la fosa común encontrada el pasado sábado en la pista del aeropuerto de Valle Grande. Todo conduce a que uno de ellos podría ser el Che Guevara. La identificación requiere un trabajo científico de laboratorio que se llama, ¿no? Que hay que hacer toda una serie de cosas para poder comprobar. Incluso aunque existiera un cadáver que le faltaran las manos, eso hemos dicho que para la prensa podrá ser ya una identificación. Para nosotros los científicos que trabajamos con un rigor no constituye una identificación. Alguna gente que tiraba flores al interior de la fosa. Pero lo más conmovedor fue ver a Héctor Soto, un antropólogo cubano que estaba trabajando a mi lado y que no podía trabajar. Para él el Che, si bien para mí era muy significativo, para él era un semidios. Y se paralizó y no pudo excavar. Con su cucharín ni con su pala no pudo excavar. Yo advertí esa situación y le dije, dale Soto, ¿qué te pasa? Le dije, excavar. Entonces me decía y repetía, no lo puedo tocar. Decía. Él estaba trabajando en la región posterior del cráneo. Entonces repetía, como un autómata, no lo puedo tocar.
Alejandro. ¿Puedo mostrar, Alejandro? No, tengo. En ese momento yo siento que cuando estoy por levantar los huesos, el ruido que era característico en ese lugar trabajando se vuelve como algo silencioso, porque el silencio se sintió mucho más que el ruido continuo. Όλα δείχνουν ότι ο σκελετός με τον αριθμό 2 είναι του Τσε. Προπάντων, η απουσία των οστών των χεριών που ήταν ακροτηριασμένα πριν από την εξαφάνιση της όρου. Y la gente no quería que se lo lleven. Por eso también las autoridades bolivianas del Ministerio del Interior dispusieron una huida, una fuga, como si fuésemos ladrones en la noche, de traslado de los restos, engañando a la población de Valle Grande, a quien se le había prometido otra cosa. Sacados todos los restos, nosotros fuimos llevados a un lugar donde ya estaba nuestro equipaje, dispuesto todo para llevar los restos a Santa Cruz de la Sierra. Η ιστορία του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα και των συντρόφων του μεταφέρθηκαν στο Ιαπωνικό νοσοκομείο τη Σάντα Κρούς, όπου άρχισαν οι εργαστηριακές έρευνες. Τη δουλειά των Κουβανών και Αργεντινών ανθρωπολόγων επιτηρούν οι Βολιβιανές στρατιωτικές αρχές. Hasta ese momento había sido cierto trabajo armonioso y de golpe eso se interrumpió. La prueba palmaria de eso fue en un momento que yo intencionalmente llevé el cráneo del Che al servicio de rayos a tomar unas radiografías dentro del hospital y luego a transitar unos 10 o 15 metros automáticamente tuve dos custodios militares preguntándome a dónde llevaba los restos y por qué. Pero el clima se enrareció y mucho. A tal punto que pensamos que la salida de los restos hacia Cuba no iba a ser posible. Lo que nos llevó a plantear un plan de contingencia de evacuar los restos con la Embajada de Cuba, si es que eso sucedía. Δεν ήταν αναγκαία η παρέμβαση των κουβανικών υπηρεσιών. Ο σκελετός αριθμός 2 είχε εξακριβωθεί ότι ανήκε στον Τσε Γκεβάρα. Το σχήμα του κρανίου, συγκρινόμενο με φωτογραφίες του Τσε, θεωρήθηκε αξιόπιστη απόδειξη μαζί με τις άλλες εμφανείς αποδείξεις, όπως την απουσία των χεριών. Οι κουβανοί ανθρωπολόγοι δεν θεώρησαν αναγκαία την εξέταση του DNA. Los científicos supieron desde el primer momento que los restos encontrados en Valle Grande eran del Che y sus compañeros caídos en octubre de 1967. 30 años de la historia de la guerrilla en Bolivia se van para Cuba. Los 4 restos que se encontrarían en esta fosa desde el punto de vista de los cubanos serían lo correspondiente al comandante Ernesto Che Guevara, los de Alberto Fernández Montes de Oca, Orlando Pantoja Tamayo y René Martínez Tamayo. Gracias, Che, por tu historia, tu vida y tu ejemplo.
Gracias por venir a reforzarnos en esta difícil lucha que estamos librando hoy para salvar las ideas por las cuales tanto luchaste, para salvar la revolución, la patria y las conquistas del socialismo, que es parte realizada de los grandes sueños que albergaste. Δέκα χρόνια μετά τον επίσημο ενταφιασμό του, ο Τσε είναι πιο ζωντανός από ποτέ. Για τις νέες γενιές, η πιο γνωστή φωτογραφία του είναι το σύμβολο της δύναμης, της δικαιοσύνης, της συνοχής και της αδιαλαξίας. Σήμερα, στον 21ο αιώνα, η φωτογραφία του πωλείται περισσότερο, ενώ ο μύθος του δεν έχει χάσει τίποτα από τη δύναμή του. Cuando llegué aquí a Europa, me di cuenta que en Europa se conocía del Che Guevara. Cuando yo veo todas estas cosas de imagen del Che, me da sentimiento, ¿no? Me da un poco de nostalgia, me da sentimiento porque no es una cosa que converge con sus ideas, porque al representarse la imagen del Che en distintos objetos mercantiles, es como si se convirtiera la imagen del Che en un negocio que lo es de entrada, pero a veces me satisface mucho porque esa propaganda hace a la vez de que permanezca la vigencia del Che en la juventud y en los pueblos, ¿no? Y por eso pues no la repudio, la apoyo.